conexión de la oración. Todos estos milagros, todos estos pedidos que tú tienes, todas estas necesidades que tú en tu vida tienes, Dios las va a responder. Yo no sé qué tenías en tu corazón, pero lo que sí sé es que Dios está dispuesto de hacer un milagro esta noche. Pastor Fabián, ¿estás allí? ¡Qué bendición! Sí, Pastor Fabián, qué bendición tenerte con nosotros, Pastor. Diríjanos al trono de la gracia, por favor. Llévenos a través de la oración a un encuentro especial. Que Dios pueda obrar un milagro en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestra mente. Dios tiene el poder de obrar un milagro en tu vida. Yo no sé por qué estás pasando, no sé qué están pasando las personas, pero ellas necesitan un milagro. Pero Pastor Fabián, antes de orar, ¿tiene algo especial para decirnos en estos momentos, Pastor? Dios te bendiga. Y hacemos conexión con Cartagena, el distrito de Benecer. Pastor Fabián, adelante. Claro que sí, Pastor. Recibimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret esta noche el privilegio que el cielo nos regala de ser instrumento que use la oración para que Dios Todopoderoso pueda abrir las ventanas de los cielos y en la persona del Espíritu Santo derramar las bendiciones de salvación esta noche. Saludo a todos los hermanos y amigos de Esperanza que en esta noche están tomando esta decisión de fe. De seguro no vas a perder la recompensa. Quiero usar la Biblia como fundamento. El apóstol Pablo dice que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Así que cuando usamos la oración es importante reclamar las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. El libro de Marcos capítulo 16 del versículo 16 en adelante nos invita a usar la oración poderosa, pero en el contexto de la salvación. Dice así la palabra del Señor: el que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y es la poderosa palabra de Dios. Es la promesa maravillosa del Señor. Así que en esta hora vamos a usar la llave en las manos de la fe para invocar al Dios de los milagros, para que en esta noche pueda manifestarse portentosamente en las personas que están decidiendo escuchar la palabra del Señor en esta hora. Cerramos los ojos, inclinamos las cabezas y oramos. Nuestro Padre, nuestro Dios, es nuestro privilegio, Señor, invocar su nombre, nombre que es sobre todo nombre, Padre. En la fe del Señor Jesucristo nos acercamos confiadamente al trono de tu gloria, de tu gracia, Señor. Te alabamos, te engrandecemos, exaltamos, te reconocemos como Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Pedimos, Padre, perdón por nuestros pecados, y en el nombre del Señor Jesucristo te invitamos, Padre, para que abras tus ojos, inclines tu oído, y en la persona del Espíritu Santo, Señor, puedas cumplir esta promesa, Señor. Oramos para que en esta hora el Espíritu Santo pueda tocar, que el mismo poder que resucitó a Lázaro de los muertos se manifieste en esta hora, Señor,
para salvación. En tus manos queremos colocarte al pastor Roberto Leal. Úngelo, Padre, llénalo de tu Santo Espíritu, coloca el carbón encendido en su boca, Padre, que de su boca salgan palabras de vida, pero de vida eterna, Padre. Guárdanos en esta noche, muéstranos una vez más tu gloria, Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y los que creemos que Dios escucha la oración, decimos amén. Pastor Roberto Leal, le saludo en el nombre de Jesucristo. Y siéntase en la fe y en la confianza que Dios escuchó la oración y el Espíritu Santo se va a derramar en su vida para que la poderosa palabra de Dios sea milagrosa para salvación en las que los vamos a escuchar. Bienvenido, Pastor Roberto Leal. Dios le bendiga. Pastor Fabián, qué maravilla, qué linda oración. Qué bueno es en esta hora elevarnos al trono de la gracia y esta oración poderosa. Una fe es maravillosa para nuestra vida porque del cielo llueven respuestas para nosotros. Gracias, Pastor Fabián. Mis queridos hermanos, hoy hay un día especial. Hoy es un día especial. Hoy voy a hablar a católicos, adventistas, evangélicos, presbiterianos, pentecostales. Hoy vamos a hablar, no importa la religión, no importa dónde tú te congregas, porque hoy no vamos a hablar de religiones. Hoy vamos a hablar del poder transformador de Cristo Jesús. Y en esta semana estaremos conectados con los milagros de Jesús. Milagros que Jesús hace en nuestra vida. Milagros donde el Dios Todopoderoso va a obrar y nos va a tocar y nos va a transformar. Y en esta noche debes decirle: Señor, en medio de la pandemia, en medio del miedo, en medio de la angustia que vivimos, tú te vas a manifestar en nuestras vidas. Tú te vas a manifestar en nosotros. Por eso en esta noche, dile: Señor, háblanos con poder. Habla nuestra vida y transfórmanos. Por eso en esta noche vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, elévanos a través del Espíritu Santo a conectarnos y a visionar el milagro que vas a hacer en nuestra vida, porque llegó la semana de milagros y transformación. Oramos. Poderoso Dios que estás en los cielos, Señor, en esta hora que transmitimos este programa, pedimos tu presencia, pedimos que la bendición del cielo se manifieste y que a través de la internet, a través de este programa, a través del milagro que vas a hacer en nuestra vida, podamos ver el poder que viene de los cielos. Transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones y que a partir de ahora podamos ver con fe que tú te vas a manifestar y el milagro va a descender y nuestras vidas serán vidas diferentes. Háblanos en esta noche porque oramos en el nombre poderoso y en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. En esta noche vamos a conectarnos a través de la palabra del Señor, porque hay personas que creen en Dios. Hay personas que quizás creen de una u otra forma, tienen una iglesia, tienen un templo, tienen una religión, pero probablemente su fe ha ido disminuyendo. Su fe ha ido en picada, porque quizás la fe que hemos visto es como una montaña rusa que sube y baja en cualquier momento. Pero hoy vamos a experimentar a través de la realidad lo que la fe significa para nosotros. Saben, tener fe es visionarnos que las cosas van a ocurrir. Quizás no las estamos viendo en este momento, pero cuando pensamos y creemos que Dios las va a hacer, Él se va a manifestar de manera maravillosa y tu vida y mi vida serán vidas transformadas por el poder de Cristo Jesús. Por eso en esta noche vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estudiar lo que la Biblia tiene para nosotros y vamos a ir al libro de San Marcos capítulo 5 en el versículo 21. San Marcos capítulo 5 versículo 21. Y Dios se va a manifestar de manera maravillosa.
Por eso quiero invitarte en esta noche que tú compartas esta transmisión, que tú compartas con tu familia, con tu amigo, con tu vecino, con tu hermano, porque probablemente él tiene sed que Jesús haga un milagro en su vida. Libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Y miremos lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta noche. Palabras de vida, palabras poderosas, palabras llenas de esperanza. Y la Biblia inicia relatando una historia especial. Marcos 5, 21, la Biblia dice así: y al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino un alto dignatario de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciéndole lo siguiente. Veamos esta experiencia espectacular. Un día Jesús se bajó y llegó a la orilla, y cuando llegó a la orilla, dice la Biblia que entonces la multitud empezó a apretarlo, la multitud empezó a tocarlo, y dentro de la multitud habían de todo tipo de personas. Habían blanquitos, habían negritos, habían bonitos, quizás unas personas no tan agraciadas, unos amarillitos así como yo, de todos los colores. Eran ricos, pobres, no importaba, pero la multitud lo estaba apretando en ese momento. Y cuando la multitud lo apretaba, dice la Biblia que mientras estaba la multitud allí, vino un hombre importante, un hombre del pueblo, un hombre que las personas respetaban. Y ustedes dirán, ¿pero por qué respetaban? La Biblia dice que era un hombre líder de su iglesia, de la sinagoga. Y llegó este hombre llamado Jairo delante de Jesús, y dice la Biblia que se postró, se lanzó al piso, se lanzó a la tierra y se humilló. La señal de postrarse es humillarse, es adorar, es entregarse por completo a Jesús. Y sabes, cuando Jairo, el alto dignatario, se postró delante de Jesús, esto era una señal que necesariamente nuestra fe llevará a humillarnos delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y dice la Biblia que cuando Jairo se postró, entonces, versículo 23 en adelante, le rogaba mucho. La Biblia hace una aclaración especial. Dice que Jairo rogaba, no simplemente pedía. Él le exclamaba, él le decía: Señor, obra algo en mi vida. Y la Biblia aclara diciendo, y le rogaba mucho. ¿Saben qué es mucho? Mucho es pasar el límite, es pasar el límite que muchas personas quizás se han trazado. Jairo iba más allá. Jairo le rogaba, se postró y le rogaba demasiado a Jesús. Pero la Biblia dice: mi hija está agonizando. Y él dice: ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y viva. Aquí viene la primera experiencia de los milagros. Aquí viene la primera experiencia de la fe. Aquí viene la primera experiencia de un padre con su hija que estaba a punto allí, enferma, a punto de morir. Y él creía, y él tenía la fe, la convicción que Jesús lo iba a lograr. Dice la Biblia que Jairo tenía a su hija agonizando, y solamente la fe le decía que si ponía la mano, su hija sería salva de aquella gran enfermedad. Versículo 24, fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaba. La fe tiene una esfera especial, porque la fe te lleva a encontrarte con Jesús. Y me llama la atención que en el versículo 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. Una enfermedad. Ahora viene un segundo caso de enfermedad. Ahora viene un segundo caso de fe. Ahora viene la segunda experiencia donde la fe tenía que ejercer un papel fundamental. Mis apreciados amigos que están viendo a través de la internet, hoy tú tienes que tener claro algo. Tu fe juega un papel fundamental. Tu fe es especial. Quizás tú estás allí y tienes algún tipo de fe. Puedes rezarle a alguien, puedes orarle a algo, puedes ver una imagen. Pero lo que yo te quiero decir es que
aparte de todo lo que tú intentes hacer, la única forma que nuestra fe pueda ir en aumento es viendo la gloria de Dios en nuestras vidas. Probablemente en esta noche esté hablando a personas que están viviendo experiencias tristes, personas que están en casa sumidas en la depresión, personas que están en casa en problemas intrafamiliares, peleas con su esposo, pelea con su esposa, discusiones, hay golpes, maltratos, hay alcoholismo, porque en esta pandemia, en este encierro, en este confinamiento obligatorio, se ha aumentado el número de maltrato intrafamiliar. Y quizás tú seas quien estés viviendo esta dolorosa experiencia. Hoy vas a descubrir cómo la sanidad llega a tu vida a través de la fe. Y saben, las enfermedades acaban el ser humano. Las enfermedades a veces tocan la vida del ser humano y llegan a destruir. Hay personas que han terminado con su vida, se han suicidado simplemente porque una enfermedad está tocándole, enfermedades terminales. Pero ¿saben algo? El poder de Dios se manifiesta a través de la fe. Y cuando ya tú crees que no hay oportunidad, cuando ya tú crees que no hay esperanza, entonces es el tiempo de Dios para empezar a jugar un papel fundamental en tu vida. Recuerda esta frase: cuando todo se haya terminado para ti, entonces ahora es el tiempo de Dios actuar en tu vida. Cuando todo haya terminado para ti, ahora es el tiempo de Dios para actuar en tu vida. Porque lo que es imposible para el ser humano es posible para el Dios Todopoderoso. Y esto me recuerda una historia impactante en nuestra vida. Hace unos años, un año quizás atrás, estando en un campamento, tuve la oportunidad de conocer a un hombre espectacular, un tremendo caballero. Cuando lo vi a la distancia con su sonrisa, yo pude decir: wow, este hombre tiene tremenda fe. ¿Saben por qué? Porque él empezó a contarme su experiencia. Él empezó a contarme su vida, cómo él vivía con su dama. Él tenía a su compañera, no eran casados, vivían en unión libre. Tenían a su pequeño hijo. Y un día, él empezó a sentir dolores en sus ojos. Y él se impactó porque él no entendía qué pasaba. Su madre siempre le decía que debía acercarse a Jesús. Su familia le decía que debía acercarse a Jesús. Pero él estaba allí un tanto incrédulo. No sabía cómo tomar esta decisión, porque son decisiones difíciles. Pero ahora viene el problema. Él siente ese dolor en su ojo, siente como algo en su cuerpo no está bien. Y cuando en su cuerpo algo no está bien, entonces él va y lo llevan hasta el médico. Y cuando están en el médico hacen todos los exámenes, hacen todos los procedimientos, todo lo que debían hacer. Pero tristemente, de repente, un día donde él esperaba que la fe jugara un papel fundamental, un día donde él esperaba que le dieran un diagnóstico diferente, de un momento a otro, él recibe el dictamen médico. Y cuando él reacciona a la realidad, se da cuenta que aquel dictamen médico dice leucemia. Leucemia. Algunos le llaman, o seguramente, el famoso cáncer en tu sangre. Y esto empezó a hacer efecto a través de la vista, porque uno de sus ojos empezó a perder. Ahora no tenía visión, ahora no podía observar, ahora no podía ver su panorama. Y el miedo automáticamente invadió su vida. Cuando el médico le dice leucemia, entonces él reacciona y dice: wow, mi familia, ahora la vista tiene un problema. Ahora los ojos tienen un problema. Y él pensaba en su pequeño hijo. Él ahora pensaba: ¿qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi esposa? ¿Qué será de mi familia? Él simplemente estaba pensando en lo que iba a suceder si él llegara a faltar en su familia.
Y sabes, me llama la atención que cuando él me cuenta esta historia, cómo el miedo empezó a tocarlo. Él ahora veía que su vida era una vida llena de una enfermedad que él no esperaba. Ahora siente que su familia se va a perder cuando él ya no esté. Ahora él se piensa, y si muero, mi hijo, mi esposa, ¿dónde van a quedar? ¿Dónde estará mi familia? Ahora el miedo empezó a invadir su vida. Quizás es el momento donde él sentía que la enfermedad lo iba a acabar. Y en ese momento los médicos le dijeron que no había mucho que hacer. Los médicos le dijeron que probablemente no volvería a ver, no iba a ver la luz, no iba a ver a su familia. Y eso era en los mejores casos, porque en los peores casos moriría. Y sabes, esto me lleva a la historia que estamos leyendo en este momento en la Biblia. Porque los médicos lo daban por perdido, porque él pensaba en el miedo que ya todo estaba perdido. Pero la Biblia me dice que las cosas no son como el ser humano dice. Las cosas no son como el ser humano piensa. Cuando el ser humano dice no más, entonces es el tiempo de Dios para actuar en el nombre poderoso de Jesús. La Biblia me dice en el versículo 26, y había una mujer que había sufrido mucho por el flujo de sangre, versículo 26, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes le iba peor, dice la Biblia, versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud. Un día esta mujer estaba allí, de repente la enfermedad de ella tenía algo particular. El flujo de sangre era un problema, porque la sociedad judía en la cual ella vivía decía que por su flujo de sangre ella estaba inmunda. Y ella tenía que ir por el pueblo diciendo: soy inmunda, estoy inmunda, estoy inmunda, para que las personas se apartaran y no tuvieran que tocarla, porque si alguien la tocaba, entonces también era inmunda. Y esta mujer con su flujo de sangre se sentía inmunda, estaba alejada de su familia, estaba alejada ahora de la sociedad, se había alejado de sus seres queridos, se había alejado de sus seres amados. Ahora esta enfermedad tenía un problema para ella, o era un problema para ella, porque sencillamente ella ahora tenía que vivir una vida solitaria, una vida a solas. Tenía que comer a solas, tenía que estar allí sola, tenía que dormir sola, tenía que apartarse, porque la soledad empezaba a invadirla. ¿Saben algo? Hay personas que la soledad simplemente la atormenta. Hay personas que le tienen miedo, le tienen pavor a la soledad. Hay personas que no desean vivir en soledad, porque las circunstancias que están viviendo en la soledad los lleva a la depresión. Y de la depresión los lleva a algunos a tomar decisiones como el suicidio. Yo me imagino en este momento cuántas personas, cuántas familias en el mundo entero están sufriendo por el COVID-19. Sí, el famoso COVID-19, lo que nos tiene ahora confinados obligatoriamente, porque el paciente es detectado con COVID-19 y automáticamente, en el mejor de los casos, lo mandan a su casa. Y estando en casa tiene que encerrarse, tiene que estar apartado, porque no puede tener contacto directo con otra persona, porque también la puede contagiar. Pero en el peor de los casos tiene que ir a una UCI, a una sala de un hospital, conectados a muchos aparatos médicos, conectados a través de estos distintos medios para tratar de salvar la vida. Pero él debe estar solo, debe estar sola, allí apartado, conectado todo el tiempo, quizás 10, 15, 14, 20, 30 días, un mes, 2 meses, allá solas, tirado, pensando: ¿qué será de mi familia cuando me levante de esta camilla? Hoy en día el COVID-19 ha matado a muchas personas, y el ser humano ahora entiende el significado de la fe. Hoy hay personas que están allí confinadas, están allí encerradas, están allí en su cuarto, están allí en la UCI y se aferran a cualquier cosa, se aferran a lo primero que aparece.
Pero ¿sabes algo? Hoy debemos escuchar la voz de Jesús. La Biblia dice que esta mujer escuchó la voz de Jesús y se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Yo me imagino la escena. Estaba la multitud y a esta mujer no le importaba que la apedrearan. Esta mujer no le importaba que la mataran. Esta mujer simplemente decía: permiso, apártense. Y se metía entre la multitud porque ella tenía un objetivo en su vida. El gran objetivo era tocar el manto de Jesús, era tocar al Maestro, era tocar al Mesías, porque sabía que algo iba a suceder si tocaba el poderoso manto del Dios Todopoderoso, el Dios hecho hombre aquí en la tierra. Queridos, hoy vivimos un momento doloroso en nuestras vidas. Hoy hay personas que están muriendo en los hospitales y solamente hay una decisión: tocar el borde del manto de Cristo Jesús. Yo te voy a invitar en esta noche que tú vayas pensando: ¿qué sería de mí si yo estuviera en las condiciones de la mujer con el flujo de sangre? La mujer con el flujo de sangre se atrevió, arriesgó todo lo que tenía y era su vida enferma. Se entregó. Aquella mujer tuvo la oportunidad de entregarse por completo en la calle, apartando a la gente para recibir el milagro de Jesús. Y entonces esto me recuerda nuevamente la historia de aquel hombre que tenía leucemia, aquel hombre que había escuchado palabras de esperanza, aquel hombre que tenía la oportunidad de decidir por Jesús, pero nunca se atrevía a decidir por Jesús. Y en el momento en que el médico le dice: tienes leucemia, vas a morir quizás, no hay mucho resultado, él sabía que algo iba a suceder. Pero un día llegaron a casa algunos hermanos y lo ungieron. Y cuando lo ungieron, entonces él entendía que un milagro iba a suceder en su vida. Cuando a él lo ungieron, entonces él decide ahora casarse con su bella esposa. Y cuando se casa, entonces decide también casarse con Cristo Jesús. Y aquel hombre contrajo matrimonio y esta familia se bautizó en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le entregó su vida a Jesús. Pero sucedió algo. Cuando le entregó su vida a Jesús, muchos pensaban: le está entregando su vida a Jesús porque va a morir, porque ya dejará de existir. Pero no. Sucedió algo espectacular. Cuando aquel hombre le entregó su vida a Jesús, cuando su esposa le entregó su vida a Jesús, entonces vino el milagro del cielo. Y entonces aquel hombre, cuando miraba aquellos resultados, pudo entender que cuando estaba en 90 kilos y bajó a 60 kilos o a 50 kilos, cuando estaba delgado y todos lo veían a punto de desaparecer, cuando ya el ser humano lo veía imposible, llegaba el momento de actuar del Dios Todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque hay algo, una frase que está en mi mente, y es la siguiente que tengo aquí ahora, que te la voy a dar y no la olvides. Repítela en tu casa, repítela allí donde estás a través de la internet, repítela allí detrás de tu celular, detrás del computador, porque esta frase nunca se te puede olvidar. Y es la siguiente: lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estamos haciendo, pero lo imposible lo hace el Dios Todopoderoso. Recuérdala nuevamente: lo fácil ya lo hicimos, lo difícil lo estamos haciendo, pero lo imposible lo hace el Dios Todopoderoso. Y por eso, cuando aquel hombre ya pensaba que todo estaba acabado, él decidió entregarle la vida a Jesús. Pero cuando le entregó la vida a Jesús y recibió nuevamente el dictamen médico decía que estaba sano de cualquier enfermedad. Y este hombre del cual les hablo se llama Jaime, mi amigo Jaime Valdiris. Jaime hoy es un hombre sano por la gracia de Cristo Jesús. Su esposa le entregó su vida a Jesús. Su hijo Jaime Enrique también le entregó su vida a Jesús. Y la pequeña Saray, la linda Saray, yo le digo que se peine siempre que la veo, porque ella siempre anda así, sonriente, corriendo, con sus pelos así, parados, pero es una niña hermosa que alaba el nombre de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esta familia creyó en el poder transformador de Jesús, simplemente tocando el borde del manto de Jesús. Y quiero terminar con lo siguiente. La Biblia dice que entonces, versículo 28,
porque ella decía: si toco tan solo el manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su enfermedad. Y luego Jesús, conociendo que había salido poder de él, él le ha preguntado: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi vestido? Y sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y preguntas ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido y lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Saben, queridos, aquella mujer se atrevió a tocar a Jesús. Y en esta noche, tú que estás allí a través de la internet, sabes que así como el Señor tocó a Jaime e hizo un milagro de sanidad, lo sanó, lo salvó, y hoy pertenece a la iglesia adventista del séptimo día. Así como Jesús llegó y tocó el borde, y Jesús tocó a aquella mujer que había tocado el borde de su manto, y salió poder, salió algo de Jesús que hizo un milagro de sanidad. Hoy es el tiempo de tu milagro. Esta es la noche para que tú le digas: Señor, mi fe necesita aumentarse. Esta es la noche para que tú toques el borde del manto de Jesús, porque hoy hay sanidad en el nombre de Jesús. Por eso esta semana es una semana de decisiones. Esta semana de milagros es la semana especial para que tú tomes una decisión con Jesús. Tú que estás allí en la internet viendo, tú que estás allí en casa quizás llorando por las decisiones que has tomado en el pasado, por tu enfermedad, por tu problema familiar, porque tus hijos están perdidos en medio de este caos. Llegó el momento que tú levantes tu mano. Llegó el momento que tú extiendas tu mano y toques el borde del manto de Jesús. En esta noche es la oportunidad de decirle: Jesús, haz un milagro en mi vida, porque tu fe se mueve, porque tu fe moverá montañas. Si tú crees que el Dios Todopoderoso lo va a hacer en ti, en esta noche necesitas decirle: Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón. Jesús, entra en mi familia, tócame, porque mi enfermedad, porque mi problema familiar necesita de ti. En esta noche necesitas decirle: Jesús, vamos a entregarte toda mi familia, y vamos a decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. En esta noche nuestra hermana Yolanis va a entonar un canto especial, un canto para tocar corazones, un canto que va a mostrar el milagro de Jesús, los milagros de amor que Jesús hace por nosotros. Pero mientras Yolani canta, levántate allí donde estás, levanta tu mano, cierra tus ojos y dile: Señor, haz un milagro en mi vida. Permíteme experimentar lo que experimentó Jaime. Permíteme experimentar el milagro de la mujer del flujo de sangre. Jesús, yo quiero mi propio milagro. Ya no pienses en los milagros de otro. Ahora piensa en el milagro que Jesús va a hacer en tu vida. Hoy es una noche en la que en el nombre de Jesús tu vida será diferente. Pide el milagro y Jesús va a obrar, porque hay poder en el nombre de Jesús. Hoy una carta escribirás para el Señor. Hay tal tristeza en tu ser, lágrimas caerán. Hoy la fuerza de tu alma se extravió. Piensas que no habrá un mañana, un nuevo despertar. Cristo puede hacer en ti milagros de amor. Si hay pesar difíciles, comprende tu dolor. Deja que su amor llene tu interior y consuele el corazón. Cristo puede hacer en ti milagros de amor. En ella escribes alegrías, también soledad. Sabes que al darle a
Él y tu vida no te derrumbará. Hay tormentas que con su fuerza aplastará. Él da calma, Él da el descanso y un nuevo despertar. Cristo puede hacer en ti milagros de amor. Si hay pesar difíciles, comprende tu dolor. Deja que su amor llene tu interior y consuele el corazón. Cristo puede hacer en ti milagros de amor. Obsérvalo, se acerca a ti, te espera en sus brazos. Él sabe cómo ayudarte a seguir un milagro. Él hará y vuelves a empezar. Cristo puede hacer en ti milagros de amor. Si hay pesar difíciles, comprende tu dolor. Deja que su amor llene tu interior y consuele el corazón. Cristo puede hacer en ti. Cristo puede hacer en ti milagros de amor. Maravilloso Dios. Señor, en esta hora nos rendimos en tu presencia. Señor, y pedimos que los milagros del cielo se manifiesten en nuestras vidas. Que el poder del Espíritu Santo pueda tocarnos, pueda movernos. Que el poder del Espíritu Santo rompa las cadenas que están en nuestras vidas. Que nuestra incredulidad sea echada afuera. Que nuestro problema sea echado afuera. Y que esta semana podamos recibir el milagro que viene del cielo. Permítenos en esta noche experimentar ese milagro que hiciste en la vida de Jaime. Ese milagro que hiciste en la vida de la mujer del flujo de sangre. Permítenos experimentar ese milagro y ese cáncer y ese problema en nuestro corazón y ese problema en nuestra cabeza y ese problema en nuestro cuerpo desaparecerá. Pero creemos que desaparecerá porque hay poder que viene de los cielos. Por eso en esta noche yo quiero orar por cada persona allí detrás de la pantalla, para que el milagro del cielo actúe en él, para que el poder de Jesús toque su vida y hoy podamos ver la gloria del cielo reflejada en nuestras vidas. Por eso en esta hora nos entregamos en tus manos y oramos pidiendo la bendición del Padre, pidiendo la salvación del Hijo y pidiendo la unción del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis queridos y apreciados hermanos, en esta hora es maravilloso saber que el Dios de los cielos está hablando, nos está hablando a nosotros. Por eso noche tras noche vamos a estar aquí conectados a la misma hora y por el mismo canal, porque hay milagros en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, que tengas una linda noche. Pastor Hamilton, seguimos conectados en el nombre de Jesús. Pastor Leal, usted ha sido utilizado en esta noche por el Espíritu Santo para recordarnos a todos nosotros, a nuestros amigos, que la fe es tener esperanza de que el milagro de Jesús vendrá. Una cosa es cierta, nosotros hoy estamos urgidos y necesitados de un milagro. Y debo decirles también a ustedes que ese milagro ha de llegar a nuestras vidas. Por eso, en el transcurso de todas estas noches, usted debe darse cita con Jesús para que el milagro de su vida se convierta en una gran realidad. Recordando que la buena intención de Dios es bendecirnos, vernos felices. Por eso el milagro vendrá en el tiempo que Dios lo indique.
tengamos esa plena seguridad. Y ahora quiero decirte, para que puedas ir a tener una feliz noche, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.